Hola chicos, a continuación vamos a revisar la última lección del módulo 2, la lección 2.3, titulada Modelo atómico actual y configuración electrónica. Hasta el momento hemos revisado la existencia de unos modelos atómicos, en los cuales, de hecho, los experimentos realizados por Rutherford nos permitieron saber de la existencia de un núcleo de partículas subatómicas como los protones y neutrones, y bueno, ya conocíamos algo, ya se sabía algo de los electrones. Sin embargo, esa información y de hecho este modelo atómico no nos brinda información importante y relevante para poder responder preguntas como ¿por qué elementos diferentes tienen propiedades químicas y físicas distintas? También, ¿por qué el enlace químico tiene lugar? Teniendo esas preguntas, también podríamos pensar, ¿por qué debemos aprender acerca de la distribución de los electrones en los átomos? Ok, pues esta información, la distribución de los electrones en los átomos, nos va a permitir saber y predecir, conocer la configuración electrónica de los elementos. ¿Y esta configuración electrónica de qué nos va a servir también? Bueno, nos va a permitir entender mejor la tabla periódica de los elementos y a su vez el porqué de los enlaces químicos. Entonces, ¿cómo fueron realizados o cómo se conoce la distribución de los electrones en los átomos? La información sobre esta distribución en los átomos ha sido obtenida a partir de espectros de emisión. Los espectros de emisión son imágenes como esta que vemos en estas diapositivas. Entonces, de hecho, aquí vemos los espectros de emisión de muestras como hidrógeno, helio, neón, sodio y mercurio, donde vemos una serie de líneas con una intensidad y que tienen asociada una longitud de onda. Estos son experimentos realizados con radiación electromagnética, y es por esto que entonces vamos a hablar un poquito acerca de esa radiación electromagnética. RE. Todos los tipos de radiación electromagnética o energía radiante pueden describirse en términos de ondas. A su vez, una onda está caracterizada por dos variables. Por un lado tenemos a lambda, que representa la longitud de onda, y como es una longitud, entonces estamos hablando en términos de qué unidades. Y por otro lado, tengo a la frecuencia, y en ese orden de ideas también la frecuencia en qué unidades se conoce. Entonces, cuando yo hablo de una onda, yo puedo tener, y teniendo en cuenta estas dos variables, entonces yo puedo hablar de ondas con una alta frecuencia, ¿sí? Y a su vez estas ondas con alta frecuencia tienen una longitud de onda corta, mientras que cuando yo tengo una onda con estas características, vemos o describimos como una onda con una frecuencia baja y al mismo tiempo con una longitud de onda larga. Teniendo en cuenta entonces este comportamiento, se describe matemáticamente a una onda a través de esta ecuación. Entonces, para una onda viajando, la longitud de onda y la frecuencia se relacionan entre sí a través de esta ecuación matemática. Longitud de onda por frecuencia es igual a la velocidad de la luz. A partir de esta relación matemática, entonces se observa que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales entre sí. De hecho, ya lo habíamos observado aquí. Cuando la frecuencia es alta, la longitud de onda es corta, mientras que cuando la frecuencia es baja, la longitud de onda es larga. Al mismo tiempo, cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas, estamos hablando de una forma de energía que se compone de campos eléctricos y magnéticos. De hecho, si observamos su nombre, vemos esas dos componentes.
una componente eléctrica y una componente magnética. Entonces, en este gráfico nosotros podemos observar las componentes que tiene la radiación electromagnética. En estas flechas de color rojo, entonces yo veo la componente del campo eléctrico, ¿sí? De hecho, nosotros podemos ver aquí un valor correspondiente a la longitud de onda, que sería la distancia entre estas dos crestas de esta onda, y de manera perpendicular entonces observamos la componente magnética de esa onda correspondiente de nuevo a la parte o al campo magnético. Vemos que esas dos variables son perpendiculares entre sí. Cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas, la más común y obvia para nosotros es la luz visible, la cual posee longitudes de onda que van desde 4.0 por 10 a la menos 7 metros, correspondientes al color violeta, hasta 7.5 por 10 a la menos 7 metros, correspondientes al color rojo. Y estos valores de longitud de onda en términos de frecuencia corresponderían a 7.5 por 10 a la 14 Hz a 4.0 por 10 a la 14 Hz. Teniendo en cuenta entonces lo que observamos anteriormente, nosotros vemos que cuando ocurre un incremento de la longitud de onda, también estamos observando una disminución de la frecuencia y una disminución de la energía. De hecho, esto que tenemos aquí corresponde a un experimento que nos habla, por ejemplo, de la separación de una luz blanca, por ejemplo, la separación de la luz solar, en sus componentes, al permitir el paso de esta luz a través de un prisma. ¿Alguien tiene una idea de quién fue la primera persona en realizar este experimento? Esto que nosotros observamos aquí entonces corresponde al espectro de luz visible, el cual puede ser captado por el ojo humano. Pero si nosotros observamos ese espectro de luz visible, corresponde a una muy pequeña franja de lo que en realidad corresponde al espectro electromagnético en su totalidad. Y cuando hablamos del espectro electromagnético, estamos hablando de longitudes de onda larga, dentro de las cuales podemos encontrar, por ejemplo, las ondas de radio, las microondas, las ondas de infrarrojo. Luego tendríamos esta sección correspondiente a la luz visible, que es la que nosotros podemos percibir, y posteriormente una sección de longitudes de onda corta, donde encontramos a las ondas de ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. De nuevo, un incremento en la longitud de onda corresponde a una disminución en la frecuencia y una disminución en la energía. Por ende, cuando estamos en esta sección, ¿qué podríamos pensar acerca de la energía? Y cuando estamos en esta sección, ¿qué podríamos decir acerca de la frecuencia y de la energía? ¿Cuáles serían las variables en estos casos que caracterizan a cada una de estas secciones? Los espectros atómicos, entonces, pudieron ser obtenidos a partir de experimentos como los que se describen en esta imagen. Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un gas en un tubo al vacío a presiones muy bajas, la luz que emite el gas puede dispersarse con un prisma en líneas distintas. Entonces yo tengo, por ejemplo, una muestra de un elemento, una muestra de un gas que ha sido excitada, es decir, que se le ha imprimido energía y los átomos se encuentran en niveles de energía superior. Esta energía pasa a través de una placa colimadora y a través de un prisma, el cual separa los componentes y son registrados en una película o detector. En estos casos nosotros estaríamos hablando entonces de un espectro de emisión, donde vemos la separación causada por el prisma
que registra unas líneas características dependiendo de la muestra que ha sido analizada. En los espectros de emisión, nosotros tenemos un fondo oscuro y cada una de estas líneas coloreadas es característica de la muestra en análisis y cada una de estas líneas tiene una longitud de onda asociada. Por otro lado, cuando nosotros estamos hablando entonces de espectros de absorción, entonces tenemos una muestra que no ha sido excitada, ¿sí? O sea que está en un estado de energía fundamental y que le hacemos incidir, por ejemplo, una fuente luminosa, un haz de luz blanca, ¿sí? Esta muestra va a absorber energía y entonces aquí pasa también a través de una placa colimadora y lo que atraviesa pasa por un prisma en el cual se separan entonces esa luz y entonces nosotros vamos a obtener un espectro de absorción de esta manera, donde si se observa la diferencia con un espectro de emisión es que aquí tenemos diferentes colores y cada una de estas líneas ya no aparece coloreada, sino al contrario, aparece de un color oscuro. Entonces vemos que tanto el espectro de emisión como el espectro de absorción son complementarios siempre y cuando correspondan a la misma muestra. El espectro de emisión, que es lo que nosotros observamos aquí cuando tienen el fondo oscuro resultante, se describe como un espectro de líneas brillantes, ¿cierto? De estas líneas coloreadas. Al dirigir un haz de luz blanca a través de un gas y analizar el rayo que emerge, se encuentra que solo se absorben ciertas longitudes de onda. En este caso se habla de espectro de absorción y son iguales a las que se emitieron en el espectro de emisión. Es decir, esto que nosotros teníamos acá. ¿Por qué son importantes entonces estos experimentos tanto de emisión como de absorción? Ok, cada línea corresponde a una longitud de onda específica de la luz y por tanto a una cantidad específica de energía absorbida o emitida. Al mismo tiempo, cada elemento, por ejemplo, ya sea mercurio, neón o hidrógeno, exhibe su propia serie característica de líneas de espectros de emisión o absorción, sirviendo de esta manera como huellas dactilares que permiten identificar elementos en mezclas. Si nosotros observamos estos tres espectros de emisión, por un lado observamos aquí que esto corresponde ¿a qué? A longitudes de onda, ¿sí? Vamos de 4000 a 7000. Al mismo tiempo, si observamos, tenemos tres muestras diferentes y vemos que este patrón de líneas es diferente para cada muestra, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del hidrógeno, vemos solo 4 líneas. Este neón pues ya tiene un espectro con muchas más líneas y el mercurio, entonces, y si observamos en realidad no hay coincidencia entre estas longitudes de onda. De esta manera nosotros podemos de hecho utilizar estos espectros, estas imágenes para la detección de diferentes elementos en una mezcla, ya que cada uno de los elementos involucrados presenta un espectro distinto y esto puede ser utilizado como una huella dactilar. En 1913, Bohr escribió ecuaciones que describen al electrón del átomo de hidrógeno girando en un conjunto discreto de órbitas circulares alrededor de su núcleo. De esta manera, consideró que la energía electrónica está cuantizada. Así, los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas discretas y que éstas absorben o emiten en cantidades definidas conforme se desplazan de una órbita a otra. Entonces, de hecho, observar que esas líneas siempre tenían unos valores característicos, que de hecho no eran unas líneas continuas, sino que tenían unos valores específicos de longitudes de onda, les hizo pensar a los científicos de la época que la energía electrónica estaba cuantizada, es decir, que tenía unos valores
discretos y que eran fijos. Entonces, aquí tenemos una generalización. Yo tengo aquí un electrón. Esta línea horizontal, de ahora en adelante, nosotros la vamos a ver, la vamos a reconocer como orbitales o como niveles de energía. Entonces vamos a suponer que yo aquí estoy en un nivel de baja energía y yo aquí tengo un electrón. Entonces, cuando ese electrón pasa a un nivel de energía superior, yo estoy hablando de una absorción. Pero en realidad, para que ese salto de un electrón ocurra, tiene que haber un valor específico de energía, ¿sí? Y es por eso que entonces yo comienzo a hablar de que la energía es cuantizada, es decir, que tiene que tener ese valor exacto de energía. Por otro lado, cuando un electrón está en un nivel de mayor energía y él se relaja y cae a un valor de baja energía, a un nivel de baja energía, entonces estamos hablando de una emisión de energía cuantizada, que de hecho, teniendo en cuenta las distancias, teniendo en cuenta los valores, estos son iguales, teniendo en cuenta que estoy hablando de energía cuantizada, o sea que son valores fijos. De esta manera, entonces se puede decir que los átomos están constituidos por diferentes niveles de energía, ¿sí? Y que cuando estos son sometidos a la radiación electromagnética, ocurren tanto unos procesos de absorción como unos procesos de emisión. Nosotros ya vimos que la absorción ocurre cuando un electrón está en un estado de baja energía, por ejemplo en un nivel 2, y pasa a un nivel superior de energía. Entonces, aquí a la derecha nosotros observamos los espectros de emisión. Si ustedes recuerdan, perdón, los espectros de absorción. Si ustedes recuerdan, el espectro de absorción posee entonces este fondo colorido y cada una de estas líneas corresponde a las transiciones que va a hacer un electrón cuando absorbe energía. Entonces, si el electrón está en el nivel 2, que lo representamos aquí con esta órbita, y él absorbe energía para el nivel 3, esa absorción se ve reflejada en esta longitud de onda correspondiente al color rojo. Si la absorción se da y el electrón pasa del nivel 2 al nivel 4, entonces este corresponde a un proceso más energético. Y es por eso que vemos que esta transición se observa aquí, en esta longitud de onda correspondiente a un color celeste aproximadamente. De nuevo, si estoy en un nivel 2 y pasa a un nivel 5, ¿qué pensaríamos acerca de la energía de ese proceso? Es una energía bastante alta, ¿cierto? Y entonces vemos cómo la longitud de onda asociada en el espectro de absorción se observa en la franja azul del espectro de luz visible. Y para transiciones de un nivel 2 a un nivel 6, es decir, que involucra bastante energía, vemos entonces que esta transición se encuentra en la región violeta de este espectro, ¿sí?, de luz visible, lo cual nos da una indicación que efectivamente es un proceso bastante energético. Por otro lado, si nosotros estuviéramos observando un espectro de emisión, entonces estaríamos hablando de cuando el electrón está en un estado de energía superior, en un nivel de energía superior y regresa a un estado de energía inferior. Así podríamos describir entonces el espectro de emisión de algunos electrones que podemos aquí registrar en el espectro de luz visible, esas transiciones. Entonces, por ejemplo, cuando está en un nivel 3 y se relaja y cae a un nivel 2. Entonces, vemos en el espectro de emisión esta línea en esta longitud de onda, que de hecho es la misma que yo tengo acá. Cuando está en un nivel
4 y cae a un nivel 2, entonces observamos la longitud de onda, de hecho correspondiente a este mismo valor, y cuando cae del nivel 5 al nivel 2, entonces tenemos la misma longitud de onda asociada, y cuando cae del nivel 6 al nivel 2, tenemos la longitud de onda que teníamos acá. Entonces, de hecho, de esta manera también podemos observar que las energías son correspondientes, lo cual demuestra que efectivamente la energía, ya sea de absorción o emisión, es cuantizada. Pero, de hecho, tanto la absorción como la emisión no solamente se da en la región visible del espectro electromagnético. El hecho de que nosotros veamos esos colores es porque se está dando en esa franja del espectro de radiación electromagnética. Pero esas transiciones, las transiciones que sufren los electrones dentro de un átomo, suceden en las diferentes regiones del espectro electromagnético. De hecho, si estamos aquí en el primer nivel, en el estado basal, estaríamos hablando entonces de la región de UV, ¿sí? Entonces, transiciones para el nivel 1, para la radiación de UV, tienen una alta energía, alta frecuencia y una longitud de onda corta. Las transiciones para el nivel 2 son las que habíamos estudiado en las imágenes anteriores, correspondientes a la región de la luz visible, donde la región del violeta es la de más alta energía y la roja corresponde a la menor energía. Y las transiciones al nivel 3 de la radiación de infrarrojo son de menor energía, menor frecuencia y una longitud de onda más larga. Entonces, a partir de estos experimentos que fueron realizados pues, con radiación electromagnética, se acepta el hecho de que los electrones solo ocupan ciertos niveles de energía en los átomos. Algunas de las diferencias de energía entre niveles corresponden a la energía de luz visible, que es la que nosotros podemos observar entonces en los espectros de emisión y absorción como líneas coloridas o como líneas oscuras con un fondo colorido. Por esta razón, los colores asociados a las transiciones energéticas en algunos elementos pueden ser observados por el ojo humano. Y en este punto yo les tendría la pregunta, ¿en qué procesos o dónde es evidente ese tipo de transiciones energéticas cuando nosotros podemos observar esas diferencias de color? Adicionalmente, la teoría de Bohr introdujo la idea de que solo son posibles ciertos niveles de energía, o sea que la energía está cuantizada, que dichos niveles de energía se describen mediante números cuánticos que solo pueden tener ciertos valores permitidos y que los números cuánticos indican algo acerca de la estabilidad de los electrones que ocupan esos niveles de energía. Entonces, en este momento vamos a introducir nuevos conceptos correspondientes a niveles de energía, números cuánticos y estabilidad de los electrones. Cuando hablamos de números cuánticos, entonces ya estamos hablando de aportes que realizó la mecánica cuántica para poder describir la distribución, la configuración, la posición de los electrones dentro de los átomos. Entonces, para hablar de estos números cuánticos, nosotros tendríamos que aprovechar pues, las soluciones de la ecuación de Schrödinger y Dirac, las cuales fueron realizadas para átomos de hidrógeno y dieron funciones de onda que describen los estados disponibles del único electrón del átomo de hidrógeno. Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí corresponde a la ecuación de Schrödinger. Cada uno de estos estados se describe mediante 4 números cuánticos. Entonces, vamos a comenzar ahora a definir esos 4 números cuánticos, donde el primero corresponde al número cuántico principal, que se simboliza con esta n minúscula y describe el nivel principal de energía o capa
y aquí es importante, describe el nivel principal o capa que ocupa un electrón. Puede ser todo número entero positivo, o sea, n puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, etc. El segundo número cuántico, entonces, ya habíamos dicho que en cada nivel o en cada capa definida por n, es posible la existencia de subcapas o subniveles distintos, dando lugar al segundo número cuántico, y este segundo número cuántico tiene el nombre de número cuántico del momento angular o azimutal y se simboliza con esta L minúscula, y puede tener valores enteros que van desde 0 hasta n-1, donde esta n corresponde al número cuántico principal. Este número cuántico del momento angular L define la forma del orbital, y más adelante entonces nosotros vamos a hablar de esos orbitales, pero adelantando un poquitico, entonces estamos hablando de los orbitales S, P, D y F. Entonces el número cuántico del momento angular está asociado con la forma del orbital. Aquí nos dice, puede tomar valores enteros de 0 hasta n-1. Sin embargo, es decir, puede tomar estos valores 0, 1, 2 y 3, pero lo más común es que nosotros estos números los convirtamos a unas letras, donde 0 siempre corresponde a la letra S, donde 1 corresponde a la letra P, donde 2 corresponde a la letra D, donde 3 corresponde a la letra F, incluso donde 4 corresponde a la letra G, y es por eso que entonces este número cuántico del momento angular casi siempre lo vamos a observar de esta manera, como letras. Tenemos un tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético m sub L, y este puede tener valores enteros entre L y menos L, lo que incluye 0. Entonces, este número cuántico describe la orientación del orbital en el espacio. Entonces, m sub L puede tomar valores que van desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Y por último tenemos el número cuántico de spin m sub s, el cual se refiere al giro del electrón y a la orientación del campo magnético que genera este giro. Entonces, para cada serie de valores de n, L y m sub L, ¿sí? Para cada serie de valores de estos tres, m sub s puede tomar el valor de más un medio o menos un medio. Por eso tenemos aquí m sub s es igual a más un medio o menos un medio. Se sabe entonces que cada electrón ocupa un orbital atómico que se define por una serie de números cuánticos, n, L y m sub L. Y a su vez, que cada orbital puede alejar dos electrones de m sub s de valores más un medio o menos un medio. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a observar esta tabla. Cuando n es igual a 1, entonces, ¿qué valores toma L? Nosotros dijimos que L toma valores de 0 hasta n-1. Teniendo en cuenta que n es 1, entonces L en este caso va a ser igual a 0. Y en ese caso habíamos dicho que cuando L es igual a 0, estamos hablando de S. Entonces aquí estaríamos hablando de hecho de un orbital 1s. Ahora vamos a ver el número cuántico magnético m sub L. Dijimos que m sub L puede tener valores enteros entre L y menos L que incluye 0. Teniendo en cuenta que L es igual a 0, entonces m sub L va a ser igual a 0. Y para m sub s, entonces tenemos que son posibles los valores de más un medio y menos un medio. En esta columna, entonces vemos la capacidad electrónica de la subcapa. ¿Cuál es la subcapa? Pues la subcapa S, que está definida también por 4L más 2. Teniendo en cuenta que L es igual a 0, sería 2 efectivamente. Y a su vez, en esta columna tenemos la capacidad electrónica de la capa. ¿Cuál es la capa en este caso? La capa 1. Entonces, 2 por 1 al cuadrado, efectivamente 2 electrones. Aquí caben 2 electrones.
Ahora vamos a revisar para cuando n es igual a 2. Tenemos que si n es igual a 2, entonces el número cuántico del momento angular tomará valores de 0 hasta n-1, es decir, de 0 y 1. Cuando L es igual a 0 estoy hablando de S y cuando L es igual a 1 estoy hablando de P. Entonces, aquí es donde aparecen los orbitales 2S y 2P. Ahora vamos a analizar para este 2S los valores de M sub L, teniendo en cuenta que M sub L toma valores enteros entre L y menos L, y siendo que L es igual a 0, entonces en este caso M sub L va a ser igual a 0. M sub S puede tomar dos valores, ¿cierto? Más un medio y menos un medio. Entonces, ¿cuál es la capacidad electrónica de una subcapa S? De hecho, para una subcapa S, entonces vemos que siempre serán 2. Ahora, cuando L es igual a 1, entonces nosotros estamos hablando de un orbital 2p. Entonces, si L es igual a 1, vamos a ver los valores de M sub L. Dijimos que M sub L puede tomar valores enteros que van entre L y menos L pasando por 0. Es decir, que M sub L, cuando L es igual a 1, puede tomar valores de menos 1, 0 y más 1. Y a su vez, para M sub S, entonces vemos que va a tomar valores de más o menos un medio por cada valor de M sub L. O sea, cuando M sub L es igual a menos 1, tenemos más y menos un medio. Para M sub L igual a 0, más y menos un medio. Para M sub L igual a más 1, más y menos un medio. Entonces, ¿cuál es la capacidad electrónica de la subcapa P? Es decir, cuando L es igual a 1, 4 por 1, 4, más 2, 6. Vemos que entonces una subcapa P, o sea, un orbital P, puede alojar 6 electrones. Y aquí sería cuál es la capacidad electrónica de la capa, o sea, de la capa 2. Sería 2 por 2 al cuadrado, es decir, 8 electrones. Ahora, ¿qué pasa cuando n es igual a 3? Cuando n es igual a 3, L puede tomar valores de 0, 1 y 2. Para 0, entonces ya vemos que corresponde al mismo comportamiento. ¿Cuál es la capacidad electrónica de la subcapa? Como es una subcapa S, entonces puede soportar 2 electrones. Para la capa P tenemos el mismo comportamiento y vemos que corresponde a 6 electrones. Ahora la novedad está cuando L es igual a 2. Habíamos dicho que cuando L es igual a 2, entonces toma el valor de D. Aquí estaríamos hablando de un orbital 3D. Si L es igual a 2, entonces M sub L puede tomar valores enteros entre L y menos L pasando por 0. Es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y más 2. Y por cada uno de estos valores vamos a tener más o menos, más y menos un medio, ¿sí? Entonces por eso la capacidad electrónica de esta subcapa, de la subcapa D, ¿cierto? Teniendo en cuenta que D es igual a 2, 4 por 2 más 2 van a ser 10. La capacidad electrónica de una subcapa D es de 10 electrones. Y si revisamos la capacidad electrónica de la capa o del nivel 3, entonces tengo 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. 18 electrones en una capa n igual a 3. Y para la capa con n igual a 4, entonces vemos que puede tomar valores que van desde 0 hasta n-1, es decir, hasta 3, 0, 1, 2, 3. S, P y D ya los conocemos de acá, entonces la novedad va a estar con F. ¿Qué aparece cuando entonces L toma un valor de 3? Si L toma valores de 3, estoy hablando entonces de los orbitales F, ¿sí? Y M sub L puede tomar valores que van desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y por cada uno de esos M sub L voy a tener más y menos un medio. Es por esto que aquí veo 7 que corresponden a más y menos un medio, y es por eso que la capacidad electrónica de la subcapa F
corresponde a 14 electrones. Y cuando estamos hablando ya de la capa, es decir, de n igual a 4, entonces para n igual a 4 vamos a ver 4 al cuadrado, que sería 16 por 2, 32, es decir que para una capa n igual a 4 hay una capacidad electrónica total de 32 electrones. De esta manera, la idea ahora es realizar este tipo de ejercicios para poder predecir entonces cuántos orbitales hay en cada una de las subcapas, y también ya podríamos empezar a hacer ejercicios como los que se encuentran acá.